La fase de grupos ha terminado y las 16 mejores selecciones de Europa están listas para la fase final. Un saludo a todos, yo soy Fanodric, esto es la opinión que no pediste y hoy vamos a comentar acerca de las 16 selecciones clasificadas a los octavos de la Euro, que cerró su fase de grupos este último miércoles con dos partidazos en el grupo de la muerte entre Portugal y Francia y también Hungría contra Alemania, partido que se terminó robando el protagonismo porque Hungría estaba sorprendiendo y dejando fuera a los alemanes. Vamos hoy a repasar también los partidos que ocurrieron entre la segunda y tercera fecha de la fase de grupos. Voy a comentar acerca de estos partidos que ocurrieron también en el grupo de la muerte y finalmente voy a regresar al primer video que hice de la Euro con los pronósticos para ver qué tanto acerté y qué tanto me equivoqué. Valgan verdades, con algunos equipos me equivoqué muy feo, pero he acertado mucho más de lo que esperaba. Y antes de comenzar, no te olvides que me puedes seguir en mi Twitter como @fanovargas, en mi Instagram como @fanodric y en el comentario fijado hay un video de mi canal secundario que te puede gustar. Ya sin mucho más que decir, comencemos con el video. La jornada del miércoles marcaba el final de la fase de grupos de la Euro. El grupo E tendría que definir la suerte de Suecia y también de España junto con Polonia y Eslovaquia. La selección española no había podido ganar en las dos primeras fechas y tendría que cerrar su participación contra Eslovaquia, mientras que Suecia, que llegaba como primera del grupo, enfrentaba a la Polonia de Robert Lewandowski. Recordemos que en la segunda fecha del grupo E, España terminó empatando con Polonia. La Furia Roja, ahora dirigida por Luis Enrique, ha dejado atrás sus años de grandes estrellas y ha apostado por los jugadores jóvenes, por lo cual se le está complicando bastante los partidos, al menos contra Suecia y Polonia. No pudo ganar, pero en la última fecha contra Eslovaquia sí le propinó una goleada de 5-0. Mientras que Suecia empató el primer partido con España, logró ganar en la segunda fecha a Eslovaquia por 1-0 y finalmente en el último partido le ganó a Polonia en un partidazo 3-2. Lo anecdótico viene porque en algún momento España estaba quedando primera en el grupo, debido a que Polonia le había empatado el partido a Suecia. Con ese resultado, España quedaba primero por diferencia de goles. Y cuando los españoles pensaron que se llevaban la punta del grupo, en el último minuto del partido, Suecia marcó el 3-2 ante la Polonia de Robert Lewandowski, que nada tuvo que hacer en esta Eurocopa, y terminó quedando primera en el grupo con 7 puntos. Y tanto Suecia como España clasificaron a octavos de final. Al tercero, que fue Eslovaquia, no le alcanzó. Y luego pasamos al grupo de la muerte, que ha sido la carnecita de esta Eurocopa fase de grupos, que nos ha regalado grandes partidos. El primero fue el Francia con Alemania, que ya lo comentamos, pero luego en la siguiente jornada hubo un partidazo entre Portugal y Alemania. Para muchos ha sido el mejor partido en lo que va de esta Eurocopa. Alemania le remontó el partido a una Portugal dirigida por Cristiano Ronaldo, que está en muy buen momento y ya es el goleador de la Euro. El bicho, el comandante, como quieras llamarlo, ha marcado la salvaje cifra de 5 goles en 3 partidos. A Alemania le marcó el primero, ya le había marcado 2 a Hungría y todavía le faltaría vacunar a Francia. Sin embargo, los goles del bicho no bastaron, a pesar de alguna jugada de lujo que tiró en medio del partido donde dejó muy mal parado a Rüdiger. En un partidazo de toda Alemania, específicamente del carrilero izquierdo Gosens, terminaría ganando el partido por 4-2. Cristiano, que viene siendo el jugador más determinante de esta copa por goles y asistencias, no pudo sacar un resultado positivo ante Alemania, que se jugaba la vida en esa segunda fecha. Mientras tanto, la sorpresa la daría Hungría, que en su estadio, en su capital y ante todo su público, le sacaría un empate a la Francia campeona del mundo. Se adelantarían en el marcador y luego el partido lo empataría Antoine Griezmann. Hungría estaba favorita por todos para quedar última de grupo, le había tocado con 3 potencias, pero los húngaros no serían un hueso fácil de roer y lo demostrarían hasta la última jornada. Y es aquí donde pasamos a comentar lo que ocurrió en la última fecha del grupo F, que realmente fue un auténtico F gigante para Hungría. El partido que se robó todos los reflectores era el de Francia contra Portugal. Por obvias razones, la constelación de estrellas de Francia contra la Portugal de Cristiano Ronaldo, que tampoco se queda atrás en nombres, llamaba más la atención que el partido entre Hungría y Alemania, que todos suponían tenía que ser una fácil victoria de los alemanes. Pero esto no fue así. En el partido estelar, Portugal y Alemania se anotaron 4 goles, de los cuales 3 fueron de penal. Cristiano Ronaldo anotó el primero. Muchos dirán que es penaldo, pero los penales hay que saber hacerlos y Cristiano muy pocas veces falla. Adelantó a Portugal en el marcador y todo parecía ir cómodo para los lusos. Sin embargo, quien a hierro mata,
Luego cobrarían un penal para Francia en una jugada bastante polémica, en lo que para muchos es un penalito, pero que finalmente el árbitro decidió cobrar tras una falta de Mbappé en el área, y Benzema igualaría el marcador. El gato Benzema volvía a marcar después de mucho tiempo en un partido oficial con Francia, después de haber estado borrado tanto tiempo. Ya en el partido contra los alemanes le había tocado marcar, pero se lo habían anulado. Y así fue como Benzema igualó el partido en los descuentos del primer tiempo. Empezando el segundo tiempo, Benzema no se quedaría tranquilo y tras un pase son de Pogba, que está jugando en gran nivel, metió un pase de crack y dejó mano a mano al gato Benzema, que definió a placer y marcó su doblete con Francia, pero no lo dejarían celebrar porque el juez de línea le marcó offside. La jugada se fue a revisar al VAR y finalmente lo cobrarían. Benzema marcaba un doblete con una selección francesa que ya era temible antes de él y ya con él es aún más invencible. En este momento la situación se ponía muy fea para Portugal porque Hungría le estaba ganando a Alemania 1-0 en Múnich. Estaba dando la sorpresa y con ese resultado estaba clasificando como segunda, Alemania como tercera y Portugal quedaba fuera de la Copa. Portugal necesitaba empatar el partido para clasificar y que de esta forma esté siendo eliminada Alemania, y fue así como CR7 nuevamente ejecutó un penal y lo volvió a convertir ante Lloris, poniendo el partido 2-2. El resultado no se movería más y todos los ojos pasarían a ver lo que estaba ocurriendo en Múnich. Una selección de Hungría estaba oponiendo férrea resistencia ante el poderío alemán, que quería empatar el partido a como dé lugar. Tras un error del arquero Gulaxi, Alemania empataría el partido 1-1, pero inmediatamente en el saque del medio, los húngaros sorprenderían nuevamente a Alemania y se pondrían 2-1 en el marcador. La suerte parecía echada para los alemanes, que se quedaban fuera de la Euro, pero ya en el minuto 80 aproximadamente Goretzka, y con el peso de la camiseta alemana, metió un gol que dejó sin esperanza a los húngaros, quienes quedaron últimos con 2 puntos, pero que tuvieron una participación más que decorosa. Teniendo en cuenta que se enfrentaron a 3 de las selecciones más fuertes de la competición, no decepcionaron en ningún momento. Lograron conseguir un empate contra la campeona del mundo. Habría sido una hazaña y un papelón para Alemania que logren aguantar el 2-1, pero lamentablemente esto no pudo ser. Con el triunfo de Alemania, a Portugal le tocó clasificar como uno de los mejores terceros. En el partido que se jugó entre Portugal y Francia, la foto que hizo llorar a más de un madridista fue aquel abrazo entre Karim Benzema y Cristiano Ronaldo, que se volvían a reencontrar en una cancha de fútbol, esta vez como rivales. En el grupo A, Italia avanzó a paso de campeón. Le había ganado 3-0 en el debut a Turquía, no se hizo problemas para volver a marcarle 3 a Suiza y finalmente cerraría su participación ganándole 1-0 a la selección de Gales. Los italianos, de la mano de Roberto Mancini, están pasando por un muy buen momento y si bien no llegaron a la Euro como favoritos, ahora se pintan como una de las selecciones más fuertes. Además, es una de las 3 selecciones que ha logrado puntaje perfecto junto con Bélgica y Holanda, pero es la que mejor diferencia de gol tiene. Hasta ahora nadie le ha podido anotar un gol a Italia. Como segundo del grupo quedó la Gales de Gareth Bale, que empató en la primera fecha con Suiza, perdió en la última fecha con Italia, pero en la segunda fecha logró ganarle 2-0 a Turquía, que vaya que ha sido la decepción de esta Eurocopa. Por su parte, Suiza también clasificó como una de las mejores terceras. Como ya mencionamos, empató con Gales, perdió con Italia, pero en la última fecha se dio el gusto de golear 3-1 a Turquía, que siendo sinceros, los turcos han sido los 3 puntos fáciles del grupo. Y aquí es donde cometí uno de los mayores errores. Fue con los turcos, a quienes puse como líderes del grupo A. Claro, han quedado primeros si volteamos la tabla. Lo cierto es que los turcos llegaron con la promesa de ser la revelación del torneo y no pudieron ganar ni un solo partido, apenas marcaron un gol. Y yo había dicho que clasificaba primero Turquía, después Italia, después Gales y al último Suiza. Finalmente acerté el orden de Italia, Gales y Suiza, pero a Turquía debería haberla puesto en el último lugar. Me tomó por sorpresa ese nivel tan paupérrimo de los turcos, quienes tienen jugadores que venían en gran momento como Yazici o Yilmaz, que vienen de ser campeones con el Lille en Francia. Además, como selección, Turquía está invicta en las eliminatorias a Qatar, donde además le ganaron 4-2 a Holanda, razón por la cual pensé que podrían hacer una presentación buena en esta Euro, pero yo realmente me siento decepcionado de los turcos, que lo mejor es que se dediquen a hacer novelas. Y pasando al grupo B, donde estuvo Bélgica, que ganó fácil todos sus partidos. Goleó a Rusia, le ganó 2-1 a Dinamarca y cerró ganándole
ganarle 2-0 a Finlandia, un grupo bastante fácil para los belgas que no se complicaron e hicieron puntaje perfecto. Aquí yo acerté, dije que Bélgica quedaba primero, pero vamos, tampoco había que ser adivino para saber eso. En el segundo lugar sí tengo algo de mérito porque en un inicio puse a Dinamarca como segundo, cosa que se cumplió, pero en este grupo hay una particularidad, porque hubo un triple empate con 3 puntos cada uno, lo cual pasó porque todas las selecciones perdieron contra Bélgica y se ganaron y perdieron un partido entre ellas. Por ejemplo, Dinamarca perdió con Finlandia, luego Rusia le ganó a Finlandia y Dinamarca finalmente le ganó a Rusia. Una especie de triángulo amoroso medio complicado. La realidad es que los daneses terminaron clasificando por diferencia de goles. Y a los rusos, que también hicieron 3 puntos, les terminó pesando el hecho de haber sido goleados por Bélgica. Finalmente también había dicho que Rusia clasificaba como uno de los mejores terceros y pues realmente hizo el mismo puntaje que Finlandia, pero quedó cuarto. Así que ahí me equivoqué, pero acerté al menos el primero y el segundo. En el grupo C tampoco había que ser un adivino para saber que Holanda quedaría primero, es más, hizo puntaje perfecto. Le ganó los 3 partidos a Ucrania, Austria y Macedonia del Norte, siendo solamente Ucrania la selección que le complicó en algún momento empatándole el partido, pero finalmente perdería 3-2. Austria, por su parte, si bien perdió contra Holanda, le había ganado a Macedonia en la primera fecha y en la última le ganó 1-0 a Ucrania cuando se estaban disputando el segundo lugar del grupo. Ucrania, por su parte, perdió 2 partidos y le ganó a Macedonia del Norte, que también fue los 3 puntos fáciles de este grupo, una selección liderada por Goran Pandek que participaba por primera vez en la Eurocopa y que se fue con 0 puntos. Aquí acerté a medias porque dije que Holanda quedaba primero, lo cual era bastante fácil de adivinar, dije que Ucrania quedaba segunda, al final quedó tercera, igual clasificó, a Austria la puse última y a Macedonia la puse tercera, que realmente lo hice porque me cae bien Goran Pandep. Luego pasamos al grupo D. Grupo donde estaba Inglaterra, Croacia, República Checa y Escocia. Los ingleses ganaron el primer partido a Croacia y el último partido a República Checa. Ambos partidos por la mínima diferencia. Inglaterra, a pesar de tener grandes nombres, no es una selección que dé espectáculo, ni tampoco una que gane con gran diferencia. A decir verdad, a pesar de las grandes estrellas que tienen, Inglaterra deja más dudas que certezas. En la segunda fecha no le pudo ganar Escocia, que se fue eliminada tras perder con República Checa y Croacia. Sin embargo, para los escoceses que volvían a la Euro después de muchísimo tiempo, jugar contra Inglaterra era su final del mundo. Ellos solamente fueron para hacerle pelea a los ingleses, su clásico rival. Lograron arrebatarle un empate en Wembley y eso fue todo para ellos. Croacia, por su parte, como ya mencionamos, empató con República Checa y le ganó a Escocia. Finalmente, Inglaterra pasaría como primero, segundo quedó Croacia con 4 puntos, tercero República Checa también con 4 puntos y última Escocia con un solo punto. Aquí acerté a los 2 primeros, yo había dicho que Escocia quedaba tercero y clasificaba, básicamente porque me caen bien los escoceses, no había otra razón, pero finalmente clasifica República Checa como uno de los 4 mejores terceros. En el grupo E, como ya mencionamos, los resultados fueron Suecia primero del grupo, España segundo, Eslovaquia tercero y Polonia cuarto. Y así como me equivoqué en el grupo A pronosticando el golpe de Turquía sobre Italia, aquí sí logré acertar el golpe de Suecia sobre España. Suecia primera del grupo, España como segunda, pero me equivoqué con Polonia porque pensé que clasificaría como una de las mejores terceras y no. Nada que ver, en este grupo solamente clasificaron 2 y en el grupo F sí logré adivinar a las 3 selecciones clasificadas, cosa que tampoco era tan complicado porque Hungría era claramente el favorito a quedarse, aunque pudo dar el golpe y me habría encantado que pase Hungría. Lamentablemente el peso de la camiseta alemana ganó el partido. Sin embargo, yo había dicho que Francia quedaba primera y segunda quedaba Portugal. Finalmente segundo quedó Alemania y Portugal clasificó como una de las mejores terceras. Es así como los emparejamientos de los octavos de final han quedado listos. Y a partir de este sábado no te puedes perder los octavos de final de esta Eurocopa, que va a traer grandes partidos. Para empezar, Gales de Gareth Bale contra Dinamarca. Aquí me parece que la favorita es Dinamarca. Por otra parte, la poderosa selección italiana, que ha hecho puntaje perfecto y a la que nadie le ha podido hacer gol hasta ahora, enfrentará a la Austria de David Alaba y Arnautovic.
En los días siguientes veremos los partidos entre Holanda y República Checa, el favorito es bastante claro. Y también ese domingo 27 tendremos el primer partidazo por los octavos de final de la Euro, un partido digno de semifinal de Mundial, la Bélgica de Eden Hazard, Kevin De Bruyne y Lukaku contra la Portugal de Cristiano Ronaldo. Cristiano, que además juega su última Euro y que es el goleador con 5 tantos. Una auténtica salvajada lo del bicho, pero ¿podrá eliminar a la selección belga que viene de hacer puntaje perfecto? Un partido que obviamente nadie se va a querer perder y que me parece la llave más peleada y atractiva de estos octavos de final. Luego también tendremos el Croacia contra España, partido bastante reñido donde la joven selección de Luis Enrique tendrá que enfrentar a la experimentada selección de Luka Modric. Y luego jugará Francia contra Suiza, donde el favorito es bastante claro. Y el día martes también se jugará la otra llave más interesante de estos octavos de final, Inglaterra contra Alemania. Inglaterra, con todos sus jugadores estrellas, no ha podido demostrar nada interesante en lo que va de la Euro, mientras que Alemania pasó un gran susto contra Hungría para clasificar. ¿Cuál de estas dos selecciones se llevará la victoria? Habrá que verlo. De por sí les ha tocado un camino mucho más fácil a la final que al resto de selecciones como Francia, España, Portugal, Bélgica, pero solo Inglaterra o Alemania saldrán con vida de estos octavos de final, en lo que será otro partidazo, aunque creo que será más cerrado y menos atractivo que el Portugal contra Bélgica, donde sí creo que habrán más goles. Luego se enfrentarán Suecia contra Ucrania, que clasificó como una de las mejores terceras, realmente como la cuarta mejor tercera, y con eso se completarán los 8 partidos de los octavos de final. ¿Cuáles serán los clasificados? Espero leerte aquí tus pronósticos en los comentarios. ¿Podrá Cristiano Ronaldo sobrepasar a la Bélgica de Kevin De Bruyne? Joachim Löw o Low o el Comemocos podrá liderar una última gesta alemana antes de dejar el cargo de director técnico. A los niños españoles de Luis Enrique les alcanzará para poder eliminar a la Croacia de Luka Modric. Deja todos tus pronósticos, incluyendo quién crees que puede llegar a la final. No te olvides dejarlo en los comentarios que te voy a estar leyendo. Asimismo, cuéntame, ¿cuál crees que ha sido hasta ahora el mejor gol de la Euro? Ya sin mucho más que decir, me despido. Este mes tenemos muchísimo fútbol y realmente es un placer para todos los amantes de este deporte. Vamos a vivir auténticos partidazos. Que viva este deporte y conmigo será hasta un próximo video.